Osvaldo Bazán y tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Estoy muy contento, muy orgulloso, muy agradecido de poder hablar en este ámbito. En Argentina hay ciudadanos heterosexuales y ciudadanos que no lo son. Tanto entre quienes lo son como entre quienes no lo son, hay algunos ciudadanos que se quieren casar y otros que no se quieren casar. Por la Constitución Nacional, todos deberíamos ser iguales ante la ley. Sin embargo, si un ciudadano desea casarse, el Estado le exige que sea de manera heterosexual, estableciendo así una diferenciación clara. Los ciudadanos heterosexuales pueden casarse de acuerdo a su deseo e interés, y los no heterosexuales no. ¿Por qué ocurre esto? Porque, como muy bien se dijo aquí, el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, es la ley natural. El matrimonio es la ley natural. El matrimonio de la unión entre hombre y mujer es algo que ha resultado tan evidente para gran parte de la humanidad que mucha gente no se lo ha cuestionado jamás y les resulta increíble que se cuestionen. Pero se cuestionan. En los últimos años, un número cada vez mayor de gente aquí y en otras partes del mundo lo cuestiona. ¿Cómo fue que llegamos hasta aquí? Y disculpen que para sostener mi argumentación voy a recurrir a datos de hace más de 1500 años, pero estoy escuchando argumentos contrarios que son premedievales. Me parece que son argumentos que podemos rebatir desde el conocimiento y la información, y como soy periodista, busqué esta información, también hablo reivindicando mi profesión. El matrimonio como la unión natural entre un hombre y una mujer es una construcción cultural que llevó 17 siglos y que se impuso brutalmente con la tortura y la hoguera, amparados en la ignorancia y el autoritarismo. Nada menos natural. En el siglo III, el Papa Clemente de Alejandría sostuvo que mantener relaciones sexuales con cualquier otro fin que no sea la producción de hijos es violentar la naturaleza. A comienzos del siglo IV, el emperador Constantino proclamó al cristianismo como religión estatal del Imperio Romano, lo cual obligaba a todos los ciudadanos a cumplir con los preceptos católicos. Al convertir la ley canónica en la legislación civil para toda Europa, la conducta sexual que Grecia y Roma no habían reglamentado por pertenecer a la esfera de los derechos privados pasaba a ser regulada por las autoridades civiles y eclesiásticas. Estamos hablando del siglo IV. En el siglo IV comenzaba a morir la libertad individual. Entre el 538 y el 544, el emperador Justiniano dictó un conjunto de leyes tendientes a erradicar las prácticas homosexuales, usando una vez más lo que es una tensión que después sería clásica en la relación entre poder y homosexualidad. Era posible, decía él, creía Justiniano, estableciendo una relación entre causa y efecto celestial. Era posible culpar al diferente sexual por los castigos que Dios mandaba a la tierra de los pecadores. El emperador justificó la necesidad de esas leyes diciendo: en esta época en que de diversas maneras hemos provocado su vida con la multitud de nuestros pecados, debido a tales crímenes hay hambrunas y pestes. Desde la destrucción de Sodoma y Gomorra para acá, pasando por cuestiones tan visibles como por ejemplo la creación, el surgimiento del lago de Pacaraí en Paraguay, la destrucción de lo que había sido Esteco, la ciudad que había estado entre Tucumán y Salta, o la desaparición de los gigantes en la Patagonia, todo eso siempre se ha culpado a la ira de Dios por los pecados de la diversidad sexual. La interpretación de la Biblia y su monopólico uso por una institución terrenal es un proceso que ha estado en cuestión por pensadores de todas las épocas. John Boswell, por ejemplo, explica intensamente el malentendido de que la conducta homosexual es condenada en el Antiguo Testamento a partir del relato de Sodoma en el Génesis 19 que conocerán. Y dice Boswell, voy a leer lo textual: Sodoma dio su nombre a las relaciones homosexuales en lengua latina. A lo largo de la Edad Media, tanto en latín como en cualquiera de las lenguas vernáculas, la palabra más próxima a homosexual fue sodomita. Sin embargo, la interpretación puramente homosexual de aquel relato es relativamente reciente. Ninguno de los muchos pasajes del Antiguo Testamento que se refieren a la depravación de Sodoma sugieren delito de tipo homosexual. De modo que las asociaciones homosexuales tienen que tener su origen en tendencias sociales y literaturas muy posteriores. La persecución, yo sé que estamos hablando de un tema civil, pero como esto tiene una raíz claramente
religiosa, quiero volver hacia la Edad Media. No quiero volver hacia la Edad Media. La persecución de la Iglesia de los homosexuales nada tiene que ver con Dios o con la naturaleza. Comienza a finalizar la Edad Media como respuesta a acontecimientos políticos y sociales europeos muy concretos. La acusación de sodomía, junto con la de herejía y canibalismo, permitió a Roma disfrazar la lucha contra sus enemigos, en este caso muy concreto moros y judíos, con vestimentas celestiales, cuando en realidad se trataba de meras disputas de poder terrenal. El Papa Inocencio III coordinó la represión a los herejes. En 1231 quedó constituido en Roma el Tribunal de la Inquisición o del Santo Oficio, que recordarán ustedes, fue derogado y disuelto en el Río de la Plata por San Martín. Los acusados de sodomía fueron el blanco preferido de los inquisidores, ya que violaban el plan de Dios, decían, desperdiciando su simiente por una vía estéril, lo que los convertía en perversos dignos del máximo castigo. Esto se escribió en 1231. Hubo 1200 años en donde eso no se escuchó. En 1497, los reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla dispusieron la muerte en la hoguera para los responsables del acto de sodomía y pecado nefando contra natura. En América, la acusación de herejes, sodomitas y caníbales sobre los nativos fue funcional al plan de conquista y exterminio. Es difícil pensar que Dios tuvo algo que ver en esto. En el códice escrito por los cronistas de India, Francisco López de Góngora, escribió una historia general de las Indias desde el año 1552, es muy recomendable porque ahí se ve qué querían los historiadores y los cronistas de la época que se supiera en Europa de lo que pasaba en América, digamos como preparando el plan de represión. Góngora es claro y directo, prepara este plan de represión y dice, y este textual es una de las cosas que más me asombró cuando estudié para el libro, dice, hay puntos, así lo escribe en el Códice de 1552. Cuando en pleno pánico, por el mundo nuevo que aparecía gracias a Cristóbal Colón, a Martín Lutero y a Juan Gutenberg, digamos consecutivamente, uno descubre tierras nuevas, otro descubre que se pueden pensar en otra clave religiosa y otro inventa la manera de que todo ese conocimiento se popularice a través de la imprenta. La Iglesia Católica llamó el Concilio de Trento, 1546, 1545, 1596, que perfeccionó aquel plan que era de 1215, en donde se implementó la contrarreforma, determinando el eje moral de los próximos 500 años que terminan ahora. Ahí se afirmó que todo el sexo que no tuviera un fin reproductivo era un pecado nefando. Nefando es aquello de lo que no se puede hablar. Acá llegamos a la palabra que nos trae hasta hoy. Si no se puede hablar, no existe. Durante miles de años, los no heterosexuales no podían decir que existían. Caía sobre ellos no solo la vergüenza